El 5 de noviembre de 2005, en la Cuarta Cumbre de las Américas realizada en la ciudad de Mar del Plata, los mandatarios Néstor Kirchner, de Argentina, Lula da Silva, de Brasil, Hugo Chávez, de Venezuela, Nicanor Duarte Frutos, de Paraguay, y Tabaré Vázquez, de Uruguay, dijeron no al ALCA. Nuestro continente en general y nuestro país en particular es prueba trágica del fracaso de la teoría del derrame. Nos hacemos cargo como país de haber adoptado esas políticas, pero reclamamos que aquellos organismos internacionales que al imponerlas contribuyeron, alentaron y favorecieron el crecimiento de esa deuda, también asuman su cuota de responsabilidad. La negativa de los presidentes de Sudamérica al área del libre comercio de las Américas, impulsada por el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, marcó un hito histórico en la región. El presidente me recordó que la participación de los Estados Unidos en el vecindario puede ser constructiva, puede ayudar, y yo estoy de acuerdo en eso. Y yo le recordé que la mejor participación, la mejor cooperación que se puede dar es cuando los países toman decisiones sabias que atraen la inversión. Un acuerdo no puede ser un camino de una sola vía, de prosperidad en una sola dirección. Un acuerdo no puede resultar de una imposición en base a las relativas posiciones de fuerza. Por ello, seguimos pensando que no nos servirá cualquier integración. Simplemente firmar un convenio no será un camino fácil ni directo a la prosperidad. Hace 20 años, en la ciudad de Mar del Plata, se llevaba a cabo la Cumbre de las Américas, con los protagonistas que estábamos viendo recién, con el presidente de Estados Unidos, George Bush Jr., con el anfitrión Néstor Kirchner, Hugo Chávez, otros mandatarios de la región, Tabaré Vázquez, Nicanor Duarte Frutos, y se dio ahí lo que quedó en la memoria colectiva como el no al ALCA. Queremos recordarlo porque, además de la importancia histórica que tiene aquel suceso, tiene mucha reverberancia en el presente. Y para eso tenemos con nosotros a Atilio Borón, ya lo conocen, ha estado aquí, hombre de la casa también, sociólogo, politólogo. Estamos esperando también a Juan Carlos Junio, director del Centro Cultural, que está llegando, ahí peleando con el tránsito porteño, pero va a llegar. En un informe, en un segmento, en una actividad que estamos compartiendo en nuestro programa a través también del trabajo conjunto con el Centro Cultural de la Cooperación y con la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad. Gracias, Atilio, por estar con nosotros. Escuchábamos recién ese discurso de Kirchner en la cumbre oficial, ¿no? En la cumbre de presidentes, porque digamos que en Mar del Plata ocurrió la cumbre de las Américas de presidentes y en paralelo la cumbre de los pueblos, que tuvo otros ribetes y que ya vamos a compartir algunas cosas al respecto. Pero digo, ver ese discurso, ese fragmento de discurso donde Kirchner dice un acuerdo tiene que tener en cuenta la potencia de las partes que participan, el peso de las partes que participan, no es un acuerdo entre iguales, nunca lo fue, en el caso geopolítico, y vincularlo con lo que vimos hace pocos días, ¿no? En Estados Unidos, de la reunión del presidente Milei con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, digo, lleva una reflexión eso, ¿no? Esa diferencia, ¿no? de postura frente a un mismo poder, en definitiva. Sí, la verdad que el rechazo al ALCA fue una verdadera epopeya, porque la presión que había era muy fuerte. Todo esto venía cocinándose desde 1994, cuando Clinton era presidente, que Clinton logra un primer avance en la firma del tratado del NAFTA, ¿no es cierto? Y después la idea era extender el NAFTA a toda América Latina. En el NAFTA, recordemos, participaban Canadá, México y Estados Unidos, ¿no? Exactamente. La idea era avanzar en esa dirección. Bueno, pero era muy difícil, no había tantos cuestionamientos ideológicos, porque todavía había gobiernos, estábamos a finales de la década de los 90, el auge del neoliberalismo, pero también había dificultades concretas, objetivas en la negociación, algo de lo que decía
Kirchner, ¿no? La desigualdad, la simetría, no era un camino de dos vías, sino de una sola, la vía del sometimiento a los países de la región. Se hizo una cumbre para tratar de avanzar en Quebec en el año 2001. Y ahí de nuevo, ahí apareció la figura de Chávez por primera vez. Ahí fue que Chávez firmó en disidencia. Firmó en disidencia y en medio de un escándalo, lo querían matar porque si él firmaba, ya, digamos, se concretaba totalmente el proyecto del ALCA. Y ahí la Cumbre de los Pueblos también tuvo un protagonismo. Mucho, ¿no? Bueno, yo estuve en Quebec y te digo que cobramos una buena paliza. Sí, una gran represión. Muy fuerte, la represión canadiense era muy fuerte, le costaba mucho llegar, digamos, no te digo a dónde estaban instalados los presidentes, pero en la zona. Ya mismo estaba una zona muy acordonada y la policía fue muy dura. Bueno, recordemos que un par de años antes en Seattle, la cumbre también en Seattle fue también reprimida de una manera bestial. Entonces, esto de acá era un poco, bueno, después de tantos años, el Mar del Plata se le iba a poner la frutilla al postre y se iba finalmente a concretar el mayor proyecto geopolítico y estratégico de Estados Unidos para todo el siglo XXI. O sea, el ALCA no era solo para nosotros, era el primer paso en lo que ellos llamaban el mundo unipolar, que habiendo desaparecido la Unión Soviética, se trataba de organizar un poquito a las regiones. Y a eso vinieron a Mar del Plata. Pero no se pudo, claro. ¿Qué pasaron cosas? Dijimos recién, está luchando contra el tránsito porteño, evidentemente lo venció prontamente porque pasaron apenas 3 minutos desde que empezamos y ya está con nosotros Juan Carlos Junio, director del Centro Cultural de la Cooperación. Gracias, Juan Carlos. Un empate histórico, como dicen, porque salí hace 50 minutos a 10 cuadras, tardé por 10, así que bueno, llegué tarde. Llamar triunfo a eso no pasa nada. Juan Carlos, para introducirnos en el tema también, contigo, Atilio, has compartido una reflexión inicial. ¿Por qué es importante a 20 años que recordemos, que hagamos este desarrollo que vamos a hacer hoy desde lo periodístico y desde estas entrevistas, de aquellos sucesos en Mar del Plata? Bueno, porque yo creo y coincido con mucha gente que fue un acontecimiento de carácter político y estratégico de una enorme trascendencia histórica. Tomando lo que decía Atilio, lo último que decía Atilio, alcancé a escuchar los últimos segundos. Si nosotros vemos el poder que tiene hoy el imperialismo, que es enorme, yo creo que en aquel entonces tenía mucho más poder aún que hoy, en términos relativos. Estábamos muy cerca de la caída de la Unión Soviética y del mundo socialista, y China era una potencia, pero nada que ver con lo que era ahora. En los últimos 20 años el crecimiento, no existían los BRICS, etcétera, etcétera. Era una potencia fenomenal. Por eso, este hombre tan mediocre, pero presidente de los Estados Unidos como era Bush, vinieron acá, a América, considerando que, como decimos acá, al galope, iban a imponer su modelo para este continente. Bueno, resultó que este continente tenía un núcleo de líderes políticos que tenían una gran convicción, una gran determinación y coraje, porque había que enfrentarse en aquel entonces o ahora siempre a un poder tan grande, con todo, porque la palabra poder a veces es un genérico, ¿no? Con todo lo que eso implica en términos ideológicos, militares, la violencia, el poder es el conjunto de todo eso. De forma tal que quebrar ese poder fue un acontecimiento enorme en términos reales y simbólicos. Y no olvidarse que, porque nosotros registramos muchos a los que respetamos y valoramos, a Chávez, a Lula, a Néstor, ¿no es cierto? Que fueron los artífices, Pero ahí había 30 y pico de presidentes. La cifra a veces parece exagerada porque hay 7, 8, 9 países muy chiquititos que integran la OEA. Estaba excluida Cuba. Estaba Fox, presidente de un enorme país, un hombre totalmente de Estados Unidos. Estaba Uribe. Lagos, o sea que no era una pelea de los tres nuestros contra Bush, era una pelea mucho más compleja. Por lo tanto, en fin,
volviendo a tu pregunta, creo que es importantísimo que revalidemos eso. Y bueno, después queda la otra cosa para analizar, que es la contracumbre y el papel que jugó la contracumbre, porque ahí hubo un núcleo que fueron estos tres fundamentalmente, que enfrentaron adentro de la cumbre, ¿no? Pero después estuvo el tema de la contracumbre, ¿no? Aprovechamos el pie que nos da Juan Carlos para ver un fragmentito de lo que ocurría en la contracumbre y seguimos viendo y recordando aquello de Mar del Plata. El video de Chávez, por favor. Hemos venido aquí hoy a muchas cosas, a caminar, a marchar, a saltar, a cantar, a gritar, a luchar, pero entre tantas cosas de las que hoy hemos venido a hacer aquí a Mar del Plata hoy, y cada uno de nosotros trajo una pala de enterrador, porque aquí en Mar del Plata está la tumba del Alca. La tumba del Alca. Vamos a decirlo. Alca, al carajo. Alca, al carajo. Los pueblos de América enterramos al Alca. Hoy, aquí en Mar del Plata, nos toca, compañeros, compañeras, camaradas, una doble tarea histórica. Nosotros no solo debemos ser enterradores del Alca, sino enterradores y en mucha mayor dimensión, complejidad y profundidad del modelo capitalista neoliberal que desde Washington arremete contra nuestros pueblos desde hace tanto tiempo. Mira, ahí veíamos a Hugo Chávez en un estadio repleto, en el Estadio Mundialista, decíamos que era de Mar del Plata, con todo un folclore muy argento, ¿no? Muy futbolero también, sí. Recién Atilio historizaba sobre justamente la cumbre de los pueblos y lo mencionaba Juan Carlos respecto al rol que tuvo esta cumbre que se realizaba de manera paralela a la cumbre de las Américas, para lograr que en este momento y en esta cumbre, la quinta en Mar del Plata, se lograra el no al Alca, ¿no? ¿Cómo analizan ese rol históricamente y también después cuando se realizó para que se lograra ese proceso? Bueno, fue una gran lucha, ¿no? Internamente, porque estaba claro que la mayoría de los presidentes estaban dispuestos a firmar el Alca. O sea, realmente el núcleo duro de la resistencia fueron Néstor Kirchner, Lula y Hugo Chávez. Hugo Chávez, por su temperamento tan volcánico, caribeño, estuvo realmente ahí agitando mucho el debate, y Néstor Kirchner también tuvo lo suyo. Por ejemplo, decirle al presidente de los Estados Unidos que acá no estamos dispuestos a que nadie venga a patotearnos. Digo, hay que decirle eso. Pero bueno, la presión de afuera era muy grande. La presión de afuera era muy grande y finalmente yo creo que hubo toda una estrategia también de neutralizar, sobre todo a Ricardo Lagos, que aparentemente era en Sudamérica el que estaba, él y Uribe, Álvaro Uribe, los que estaban más a favor de ya firmar. De hecho, Colombia ya estaba casi ocupada militarmente por Estados Unidos, había 7 u 8 bases militares ya instaladas allá,
Y hay una anécdota muy, muy interesante y chistosa a la vez, que Néstor Kirchner le manda a uno de sus colaboradores a que le digan a Ricardo Lagos que si se equivoca le cortamos el abastecimiento de gas a Chile. Qué anécdota. Bien, y fue absolutamente real, ¿no? Fueron y le dijeron a Lagos, tal vez de una manera un poquito más diplomática, pero que el gobierno argentino está dispuesto, que si acá no estamos de acuerdo... Se estaba jugando fuerte. No, se jugaba muy fuerte. Bueno, pero es que es la única manera de jugar. Cuando estás lidiando contra el imperio no podés andar con medias tintas. Y la verdad que Néstor tuvo esa valentía, ¿no? Estos tres personajes se transformaron en gigantes. Sí, claro. Quizá ya lo eran, pero creo que la dinámica esta que relata Tilio, de esa confrontación, los fue llevando a estar a una altura gigantesca como líderes políticos. Seguramente los estimuló mucho el estadio. Los estimuló mucho el cuarto en discusión ahí, que era Maradona. O sea, todo lo que había simbólicamente en los pueblos. Porque desde el punto de vista cuantitativo, decía bien Atilio, yo creo recordar que eran 29-5. ¿Por qué? Porque la mayoría de países estaban subordinados o estaban presionados, no importa. Creo recordar, decía, que hubo un momento de diálogo con Fox, que era la espada fuerte de Estados Unidos, porque es México y porque era un gerente de la Coca-Cola, era un hombre de ellos totalmente. Y el presidente de Panamá, que no recuerdo cómo se llama, mocionó directamente para que se resuelva a favor de ellos. Y entonces Fox lo apoyó. Y Néstor dijo, esto no es una cuestión cuantitativa, por eso me acuerdo del 29-5, sino de consensos. Y convengamos que nosotros somos 5, pero tenemos el 75% del Producto Bruto de América. Y debe ser porque estaba Brasil, estaba Argentina, Venezuela y no sé quién más. Paraguay y Uruguay. Entonces, ese fue el argumento. Pero además, en términos simbólicos, Bush se levantó y lo felicitó al presidente de México en esa confrontación con Néstor. Por eso coincido con Atilio que hubo coraje, una gran determinación y pusieron todo sobre la mesa y lograron un triunfo. Ese Bush también, yo no sé si jugó que estaba como deprimido y cansado el tipo, no imaginó que estos sudamericanos, estos negros iban a enfrentarlo de tal manera, y no era un gran cuadro Bush, convengamos que no. Pero vos sabés que hay un detalle, porque siempre los presidentes americanos en general no son lumbreras, digamos. Vos tenés un Kennedy que sí claramente, Obama. Clinton también. Bush era una vergüenza. Una vergüenza, como Trump, como fue también Biden. Pero una cosa muy interesante, en las discusiones, en un momento determinado, de nuevo por mi informante que estaba allá adentro, sale toda una discusión y viene Bush y dice, pero caballeros, acá hay una gran confusión, dijo así. La gente se quedó. Acá no estamos hablando de la relación entre América Latina y Estados Unidos. Estamos hablando del peligro que representa China para todos nosotros. Fíjate vos que no era nada tonto el comentario. Obviamente él tenía algunos asesores muy perspicaces. Y realmente, vos sabés que preparándome un poco para esta charla, estuve mirando algunos números sobre qué era China. En el 2005, el intercambio de China con Latinoamérica y el Caribe era de 50.000 millones de dólares. Que ya era una cifra, no era muy grande. Por ejemplo, el intercambio entre México y Estados Unidos era muy superior, ya en ese momento. 350. Claro, ahora son 600. Exactamente. Ahora, hoy el intercambio de China y América Latina y el Caribe, que era 50.000 en el 2005, es 538.000 millones de dólares. 10 veces más. 10 veces más. Lo cual la estaban viendo. Claro, lo cual explica que la política exterior de Estados Unidos hoy se reduce a 3 palabras. Keep China out. Mantengan a China lejos. El problema es cómo te la sacás de encima, aunque quiera. Lo vamos a ver en el experimento en este país.
a ver cómo va a ser este personaje a desembarazarse de China, que es un cliente fundamental para una economía dependiente como la Argentina. Pero bueno, ya Bush en aquel momento advirtió de que se venía la presencia de China y que iba a ser muy importante en América Latina. En general nosotros no lo sabíamos todavía. No, ellos quieren ahora revitalizar esa idea de la palabra libre y libertad. Sí. Me parece que la inventó el presidente Milei. En realidad siempre ellos usaron esa palabra libre y libertad. Libre comercio, el libre comercio, claro. Pero jugando con una idea grandiosa. La libertad es una idea grandiosa para los pueblos, ¿no? Bueno, nosotros creemos que no hay libertad sin igualdad social, cultural y política, pero ellos la utilizaban ya en aquel entonces. Lo que querían era, en definitiva, que este continente, que es su patio trasero en un momento de triunfo estratégico en el mundo, bueno, sea un continente para que las multinacionales desplieguen sus negocios sin ningún tipo de regulación, para que el sistema bancario y financiero internacional también pueda lo que ellos llaman la libertad de capitales y moverse sin ningún tipo de regulación, en fin, y que las riquezas fenomenales de este continente, entonces ellos las puedan colonizar. Se puede utilizar la palabra colonizar, algunos dicen que está pasada de moda, pero yo creo que está tiene más actualidad que en muchos otros momentos, ¿no? Así es. Juan Carlos, hace un rato mencionaste la importancia que tuvo la participación de Maradona en aquel momento, y tenemos algunos mensajes que recibimos específicamente para este segmento y para compartir. Uno de ellos es de Abel Prieto, exministro de Educación de Cuba y actual presidente de Casa de las Américas. Escuchemos, porque refiere al rol de Fidel Castro para la presencia de Maradona en Mar del Plata, y seguimos conversando. Es el Prieto 1, por favor. Bueno, un abrazo muy fuerte a mi hermano Atilio, a todos los compañeros y compañeras que están organizando este recuerdo de un momento tan trascendente para nuestra América, como fue la victoria sobre el ALCA del 5 de noviembre del 2005, es decir, exactamente hace 20 años. A mí me gustaría, en este breve mensaje que les envío, recordar el interés extraordinario que tuvo Fidel en cada detalle de todo lo que pasó en Mar del Plata. Incluso desde antes. Él estuvo reunido con muchos amigos argentinos. Se reunió con Miguel Bonazo, una visita que hizo a La Habana. Se reunió con Delía, el líder sindical. Se reunió con Maradona, le dio a Maradona una entrevista previo a Mar del Plata y le pidió a Maradona que estuviera en Mar del Plata. Fidel invita personalmente a Maradona a Mar del Plata, que fue algo incluso que yo recuerdo que él me pidió que hablara con los compañeros que estaban organizando la marcha, que él sugería si Maradona no debía estar al frente de la marcha. Había compañeros que no entendían bien que se trata de un futbolista, ese tipo de análisis. Y lo que quería Fidel es que eso se convirtiera en algo muy mediático. Y finalmente los compañeros, incluso cuando mencioné que era una idea de Fidel, todos los compañeros apoyaron, confiando, por supuesto, en la genialidad de nuestro comandante, en que era una gran idea. Y efectivamente lo que quería Fidel era convertir en una gran noticia para Argentina y para nuestra América, pero una gran noticia mundial, la presencia de Maradona en la lucha contra el ALCA y contra la presencia de Bush en Argentina. Estaba marginada esa cumbre, pero claramente participó, ¿no?, de la Cumbre de los Pueblos, como está relatando Prieto, ¿no?, buscando una visión muy moderna de Fidel Castro, de generar un hecho mediático que ya era importante, pero digamos la figura de Maradona y la vincularlo amplificaba. con lo popular. Claro, lo amplificaba mucho más y lo llevaba quizás a públicos que no le hubieran prestado atención, ¿no?, una mirada estratégica de ese momento. Sí, claramente. Bueno, Fidel tenía eso, ¿no? Es decir, siempre él
se anticipaba a lo que después todo el mundo repetiría, ¿no es cierto?, la importancia, la batalla de ideas o la cuestión, por ejemplo, del cambio climático, que él lo denuncia en la cumbre de Río de 1992, en medio de las risas socarronas de Fujimori, de Menem, de Bush padre, ¿verdad? Que de todo decían, pero ¿de qué está hablando este hombre? Son puras tonterías de este viejo que viene a hablar de que hay una especie en peligro. Bueno, después, hoy todo el mundo habla de eso. No se sabe cómo resolverlo, pero lo que Fidel dijo hace más de 30 años se cumplió. Pero bueno, Cuba no podía venir a la Cumbre de las Américas, recordemos eso, pero tuvo una presencia en la contracumbre, digamos, realmente muy Porque creo que vino un avión, sí, claro, con 50 o 60 representantes de Cuba. Así es. Que por supuesto el hecho de ser de Cuba tenían un peso específico, un peso simbólico, la Cuba de Fidel, claro, notable para fortalecer la contracumbre, ¿no? Abel vino en esa delegación. Abel vino. Silvio Rodríguez, tenés razón, claro. Claro, se pusieron toda la carne al asador también, los del lado nuestro, ¿no? Porque si no nos explica un triunfo tan importante y una derrota tan importante de los otros. Fue una gran confrontación donde lo simbólico jugó un gran papel, además de todo lo otro que venimos señalando. Y lo de Diego ya era una cuestión de carácter simbólico, porque Diego era universal, claro. no era un personaje de la Argentina o de Nápoles, era un personaje ya universal, y se ve que trabajaba de consuno con Fidel Castro. Sí, absolutamente. No solo estuvo en el estadio, sino que viajó en el tren del Alba, que viajó en la noche creo que del 4, rumbo a Mar del Plata, y él estuvo en ese tren, ¿no? Así que activó fuertemente, digamos, y se comprometió. En la cancha, de hecho, habló y cantó junto. Debo decir que nosotros desde el Instituto Movilizador veníamos participando de todo el movimiento No al ALCA, veníamos participando junto con las STA, otras organizaciones de derechos humanos, sociales, desde el Congreso del Trabajo y la Producción, el No al ALCA, en fin, una gran cantidad de movimientos de carácter social que en el fondo tenían obviamente un elemento político, ¿no? Así que bueno, nosotros nos sentimos parte de ese gran movimiento. Además fueron anfitriones, digamos, fueron los movimientos articulados en torno al instituto, etc. Pensemos que, por ejemplo, la delegación cubana se alojó en RCT, en Palmaral, lo mismo que Chávez. O sea, tuvimos ahí un papel, por eso cuando se presentan a exigirnos cuentas, la contra, evidentemente... Como diría Pablo Neruda, confieso que hemos vivido, que hemos hecho algunas cosas que hace que... no hemos sido invitados a estos eventos ahora de Mar del Plata, pero bueno, de cualquier manera nosotros compartimos, diría la celebración de este gran acontecimiento político. Bueno, un modo de hacerlo es esto que estamos haciendo ahora con ustedes, ¿no? Porque lo que importa es darle la máxima trascendencia, y más en estos momentos tan difíciles que vivimos en la Argentina, que vivimos en el continente. Hay una ofensiva fenomenal del imperialismo, que incluye una ofensiva ideológica. Ellos no renuncian nunca a explicar desde su enfoque absolutamente todo. Ellos explican que la reforma laboral es muy beneficiosa para los trabajadores, que le van a resolver el problema del trabajo. Eso es campaña, eso es disputa cultural en todo sentido, y no hay que subestimarlo. Creo que en esa oportunidad Chávez, creo recordar, precisamente habló de las reformas estructurales y dijo que esos son venenos para los pueblos de América. Por entonces ya hablaban de las reformas estructurales. De hecho, no se quedaron quietos, ¿no? Después empezó toda la contraofensiva. Podemos nombrar lawfare, podemos hablar de los intentos de magnicidio, ¿no? De un montón de situaciones que se fueron desencadenando a nivel geopolítico en Latinoamérica. No abandonaron el proyecto, de hecho lo vemos hoy más claro. Lo que pasa es que el rechazo al ALCA de alguna manera dio ímpetus al proceso de crecimiento de los gobiernos progresistas en la región. En ese momento estaba solamente Néstor, ¿verdad? Lula, con Tabaré Vázquez y Chávez allá.
Pero después, bueno, se agrega Zelaya en Honduras, se agrega Evo, que estaba allá, pero estaba en la cancha. Evo no era presidente. Al año siguiente, ¿no? Al final, en diciembre. Ganó las elecciones en diciembre y asumió en enero. Después, en el 2007 viene Correa y en el 2008 viene Lugo. O sea, esto claramente, más que un rechazo así tajante de una política, fue, digamos, como la apertura de un nuevo ciclo político en América Latina. Sí, se crea la UNASUR y la CELAC. Se crea la UNASUR y la CELAC. Primero la UNASUR y después la CELAC. La CELAC es la primera, creo que en la historia, sin Estados Unidos. La primera. Sin Estados Unidos y con Cuba. Y con Cuba, claro. Es un triunfo extraordinario, notable, histórico, sí. Sí, fue un momento, digamos, extraordinario de la historia de América Latina, esa conjunción de integración en organizaciones concretas, ¿no? Y que hoy deberíamos revivir ese espíritu, por eso es importante hacer esta recordación acá, porque Estados Unidos ahora, cuando uno mira lo que está haciendo Trump, está dispuesto a apoderarse realmente de América Latina. Allá hay documentos oficiales del gobierno de Estados Unidos muy preocupantes en donde ellos hablan de el avance de carácter militar, opción que no debe ser descartada de ninguna manera, aunque no es la primera, pero sí es una de las opciones que, lo dicen usando la expresión de ellos, está sobre la mesa. Y lo estamos viendo en la ofensiva en el Caribe meridional, frente al mar territorial de Venezuela, ¿no? O sea que hay una actualidad de esa lucha en el momento actual, no es algo del pasado. No, la variante del uso de la violencia por parte de Estados Unidos está muy sobre la mesa, como dice Atilio. Ellos incluso ahora tienen la hipótesis de no invadir por tierra, pero a bombardear con cohetes. Eso es una cosa gravísima desde todo punto de vista humanístico, económico. Bueno, y ni que hablar de la soberanía de los pueblos, es una hipótesis. Y acá tienen en la Argentina, una base con el gobierno argentino, una plataforma muy grande para poder desplegar esa política estratégica hacia el continente. Por eso también, eso explica estas pseudoayudas financieras, económicas. No sé si ganan plata o no ganan plata. Ellos todavía dijeron que ganaron plata con los 2.000 millones de dólares que pusieron. Ellos lo que están haciendo es fortaleciendo un gobierno de derecha subordinado totalmente para poder desplegar en el continente, sobre la base de este gran país de América aliado, para desplegar una acción continental que es la que dice Atilio. Está claro que es mucho más con asunto de plata, sino que es un tema... mucho más trascendente que 2.000 millones de dólares que pusieron. Mira, hay un dato, de nuevo, cuantitativo, pero es cualitativo a la vez. No hay un solo presidente de América Latina en toda la historia que en menos de 2 años haya visitado 14 veces a los Estados Unidos. Digamos, este es el lacayo ideal hiperbólico que ha encontrado Estados Unidos y que desgraciadamente lo tenemos como presidente. 14 veces, digo, es una cosa de locos. Sin embargo, pero esto habla de la importancia que ha adquirido hoy la Argentina, que hace apenas 5 años no tenía en el tablero geopolítico. Sí, por eso está bueno también analizar esos vaivenes de la historia y ponerlos en debate para poder pensar este presente, ¿no? Tenemos más participaciones que nos han llegado, que además van a ver cómo se van, parece que estuviera todo guionado, cómo se van integrando a las reflexiones que se están desarrollando aquí en la mesa. En este caso vamos a ver y a escuchar a la querida colega, periodista y escritora Estela Caloni. ¿Por qué en este momento es tan importante recordar ese día, ese 5 de noviembre del 2005? Porque estamos bajo una guerra no declarada, contrainsurgente de Estados Unidos, es decir, una guerra por otros medios, aplicada en todo el continente, en momentos en que la flota de Estados Unidos está en el Pacífico y en el Atlántico, en el Caribe, en el Pacífico y en el Atlántico del sur de América Latina, porque también tenemos barcos importantes en las bases de Mar del Plata, donde también se encuentra la base militar de la OTAN en las Malvinas,
por los de base británica en las Malvinas, y también otras que están ya adjudicadas, y en el sur de Chile, otra base también supuestamente para preparación de tropas que vayan en respaldo humanitario a cualquier país de América Latina. Hay barcos en el Pacífico y en el Atlántico, y esta es una realidad que debemos entender en este momento. Es decir, aquel fue un grito liberador de nuestra región, y este es un momento en que tenemos que entender que lo que está pasando no le pasa a un país solo, no le pasa al Caribe, es a toda América Latina, que quieren la subordinación definitiva de este continente en una recolonización que no podemos permitir en el siglo XXI. Recordar el 5 de noviembre de 2005 es recuperar la memoria histórica y la dignidad. Memoria histórica y dignidad, ¿no? Casi nada lo que plantea Estela Caloni, a la luz de, está hablando del pasado y del presente, ¿no? De que actualmente hay barcos de Estados Unidos en ambos océanos en la región, ¿no? Eso invita a preguntarse cómo dar una respuesta concreta ante eso. Desde nuestro país parece que la única respuesta es vengan, hagan lo que quieran, pero digamos, no es eso lo que debe predominar en la región. No, claramente, digamos, hay una resistencia muy fuerte. Bueno, Venezuela está en pie de guerra, obviamente, porque está siendo muy amenazada, y además lo ha dicho Trump, ¿no es cierto? Aunque Trump notamos de que dice una cosa un día y al otro día dice otra, ¿no es cierto? O sea, se desdice todo el papelón de la cosa esta de los aranceles, ¿verdad, Juan Carlos? Que decía 30%, después 50%, 100%, después baja. Digo, pero sobre Venezuela ha dicho de que están pensando en atacar objetivos terrestres. Después corrigieron la mira, diciendo, bueno, queremos, digamos, que... Le renunció el jefe del comando, ahí tienen un lío. Claro. Tienen un lío grande porque algunos ven el peligro. Claro. Lo que ellos son aventureros también, son imperialistas, tienen una gran operación científica, pero también hay un componente aventurero, ¿no? Muy arriesgado en hacer esas cosas. Han fracasado finalmente en Irak, fracasaron en Afganistán, en todos lados terminan en un desastre para ellos mismos, ¿no? Bueno, parece que Halsey, que era el almirante jefe del Comando Sur, una de las razones por las cuales renunció fue porque no estaba de acuerdo con la operación que se estaba haciendo. ¿Digo? Así es, así parece. Sí. Porque el peligro, vos decías recién, Afganistán, es un trauma. Afganistán tuvieron 20 años y huyeron despavoridos, dejando los pertrechos, los equipos, las armas. En Irak llevaron 120.000 hombres, se tuvieron que ir después de 12 años. ¿Y que la sociedad norteamericana también les debe pasar factura? Bueno, en la sociedad norteamericana debe haber una situación emocional e ideológica también compleja sobre este tipo de cosas. No me animo a opinar mucho, pero todo indica, con esta resistencia al monarca de millones y millones de personas, el triunfo hoy en Nueva York de este alcalde de Mandani, musulmán, que se dice que es socialista. Hace poco el alcalde de Chicago, un hombre afro, también los enfrentó abiertamente. Deben tener en Estados Unidos una situación muy grande. Lo de América es un escenario abierto. Nosotros estamos viviendo en la Argentina, que es un país donde hay un triunfo de la derecha, ¿no es cierto? Pero también recordar que la Argentina es un país muy especial precisamente por las reacciones políticas y sociales producto de nuestra historia. De cualquier manera, creo que también es importante destacar de ese episodio que es el momento, yo diría, de máxima integración continental desde la liberación, desde las guerras de independencia, que fue un momento enorme de integración continental, que incluso fue una integración político-militar. Por eso se pudo enfrentar a España, que era un imperio en decadencia, pero un gran imperio, y durante 14 años se llevó a cabo
una gran batalla militar, política y cultural, y se triunfó en Ayacucho en el 24. Después de eso nunca hubo, creo yo, una situación de tanta integración y unidad continental como la hubo en ese momento en el ALCA. Ciertamente después tuvo momentos de declinación, no volvimos a tener un momento como ese, pero creo que precisamente marca un hito histórico que va a terminar jugando hacia el futuro, o sea, hacia la actualidad y los próximos tiempos, ese acontecimiento, porque creo que marcó a los pueblos del continente, ¿no? Nos queda un último participante invitado, digamos, sí, uno más, que fue protagonista de aquellas jornadas, claro. No dentro de la cumbre oficial, sino en la cumbre de los pueblos, porque hasta entonces, también. Claro, porque hasta entonces se trata de Evo Morales, hasta entonces él en ese momento era candidato a presidente, dirigente cocalero, candidato a presidente, y él viajó en el Tren del Alba, estuvo junto a Chávez y a Maradona y al resto de la multitud en el estadio, y envió este mensaje para formar parte de esta jornada de vocación. Hermanas y hermanos, enviamos un saludo revolucionario y fraterno a todas y a todos los que hoy celebramos 20 años del histórico No al ALCA. Aquel momento marcó una nueva etapa con dignidad y soberanía para nuestra América Latina. Junto a Chávez, Néstor Kirchner, Lula, Tabaré, Cristina, Correa, Mujica y tantos otros hermanos y hermanas, dijimos con firmeza: América Latina no se vende, América Latina se libera. Esta victoria fue el fruto de la unidad y la conciencia de nuestros pueblos, que rechazamos el dominio del libre mercado y defendimos la justicia social, la igualdad y la autodeterminación de nuestros pueblos. Hoy, lamentablemente, vemos cómo Estados Unidos vuelve a ejercer la presión sobre nuestra región. Gobiernos entreguistas vuelven a endeudar a sus pueblos, aplicando políticas de ajuste y de dependencia, que solo traen dolor a las grandes mayorías. Y cuando no logran someter con dinero de chantaje, utilizan la persecución judicial como una nueva forma de intervención imperial para quebrar moralmente a nuestros líderes. Muestra de eso es la injusta prisión domiciliaria contra nuestra hermana Cristina Fernández, a quien le enviamos nuestra solidaridad y firmeza. Hermanas y hermanos, no nos rendimos, seguimos resistiendo y reorganizándonos, inspirados en la valentía del pueblo colombiano con hermano Petro, en la firmeza de Venezuela a la cabeza del hermano Nicolás Maduro, en la coherencia de Cuba con Díaz-Canel y en el liderazgo de Lula, Brasil, Xiomara de Honduras, Claudia de México y Daniel Ortega en Nicaragua. El no al ALCA no solo fue una consigna, fue el inicio de una historia de rebeldía, valentía y de esperanza. Hoy, más que nunca, reafirmamos nuestro compromiso con una América Latina libre, unida y soberana, sin imperialismo, sin colonialismo, con dignidad. Que viva la patria grande. El mensaje entonces de Evo Morales, expresidente de Bolivia. Y Bolivia puede servir para marcar esto de los vaivenes, ¿no? Es decir, una historia, fue el comienzo de una historia, puede haber sido antes también el comienzo de la historia, pero tomémoslo como bueno, que fue el comienzo de una historia que tiene avances y retrocesos, ¿no? Luces y sombras. En Bolivia, tal como ocurrió en Argentina, cambió el rumbo político, ahora gobierna la derecha también ahí y puede ser, todavía no lo han demostrado, pero puede ser un nuevo aliado de Trump en la región, ¿no? Y tenemos procesos en marcha como el de Chile y el próximo de Honduras también, donde se ponen en juego estas cuestiones. Sí,
En Bolivia, evidentemente, estamos en un momento ahora de repliegue, y yo diría un repliegue desastroso, ¿verdad? Porque en la última elección había dos versiones de derecha, y de derecha, yo diría radical, porque aún la que se impuso, ¿verdad?, con Rodrigo Paz, está muy lejos de ser una derecha democrática. Claro. No lo es. Y en Chile, desgraciadamente, vemos que hay un problema en el balotaje muy, muy serio, y si bien en la primera vuelta parecería ser que la candidata del Frente Amplio, renovado, expendiado, que es esta Janine Jara, el tema es que en el balotaje la fusión de las diferentes expresiones de la derecha en todas las encuestas aparece como ganadora. O sea, Chile estaría encaminándose hacia un tipo de gobierno muy similar al que hoy tenemos en la Argentina. Claro, claro. Bueno, serían retrocesos, no hay duda. En todo caso, en un país más chico como Uruguay venimos de ganar con el Frente Amplio. Tenemos la esperanza de volver a ganar en Brasil, y ni que hablar que venimos de ganar en México. Pero tenemos que registrar con la misma determinación los triunfos y las derrotas. Yo quiero decir con toda franqueza que lo de Bolivia es una tragedia política, producto de una confrontación interna demencial, absolutamente demencial, ¿no? Todos amamos y queremos a Evo por todo lo que significó Evo para llegar al poder, el movimiento al socialismo y mantenerse durante tanto tiempo. Pero en definitiva terminamos entregando el poder a la ultraderecha, a la derecha, y creo que no era una fatalidad. Si hubieran mantenido la unidad, otra hubiera sido la historia. Lo digo porque es doloroso, pero es una enseñanza, ¿no? Nosotros acá también tenemos... La unidad siempre es una cosa difícil. No es que uno dice unidad y uno lo romantiza y entonces... no, eso forma parte de la conflictividad política que hay al interior de las fuerzas, en este caso progresistas, acá y en el mundo entero, y siempre... pero de lo que se trata es de ser consciente que si no hay unidad y hay división, hay derrota. Prácticamente. Hay que asumir que es un factor imprescindible, para lo cual hay que dejar atrás todo lo que conlleve a la división, todo lo que conlleve a la fractura, y poner en el centro los climas propicios para discutir programas, para discutir ideas y para discutir soluciones que salgan al encuentro de las demandas y las necesidades de los pueblos. De eso se trata ahora acá, una vez más. Ya tuvimos la derrota el otro día. Creo que, bueno, hemos hecho muchos, hemos emitido opiniones muy diversas sobre lo que pasó, lo que no pasó, lo que se percibió, lo que estaba soterrado. Creo que ahora se viene el 2026, no el 2027. Para el 2027 hay que atravesar un 2026 de luchas, de elaboración de propuestas, de elaboración de programas, de resistencia a una ofensiva fenomenal. Y eso va a cimentar, en todo caso, el 2027. Pero este es un país, como decíamos antes, que tiene una larga historia de enfrentamiento a los proyectos de derecha y oligárquicos. Así que hay que pensar de estar a la altura en el 2026 para, en fin, atravesarlo, ¿no? Y atravesar los cambios también, ¿no? De contexto, digo, no es lo mismo quizás lo que 20 años atrás, digo, el ALCA no salió de un rebollo tampoco, hubo todo este proceso que llevó a las condiciones de fuerza para que se realizara, y bueno, quizás esta lectura de nuevos contextos, incluso hasta cambiaron las formas de vincularnos, ¿no? Pospandemia, los discursos, las formas de vincularse, las mismas personas llevan a nuevas lecturas políticas también de las sociedades. Sí, pero yo creo que la lucha va a ser fundamental. La unidad en el campo popular siempre ha sido muy difícil, en todas las experiencias históricas de las revoluciones, de los procesos. Claro. Y como Fidel recordaba muchas veces, sobre todo cuando estuvo en Chile en el año 71, que fue realmente un ciclo de casi 3 semanas. Uno podía hacer un posgrado en ciencia política yendo a escucharlo a Fidel cada día, pasa que estaba cada día en una ciudad diferente, pero él decía siempre, le advertía a los compañeros chilenos, recordemos, la Unidad Popular era la síntesis de 6 partidos políticos, y él decía, hay que mantener la unidad, nadie dice que desaparezcan las diferencias, pero siempre en un marco unitario,
porque la tendencia natural de la derecha es a la unidad. En cambio, en el campo popular parecería ser que la tendencia natural es hacia la dispersión o hacia la fragmentación. Y en esa relación de fuerza estamos perdidos. Ellos inventaron la segunda vuelta, que en general es una herramienta útil a las derechas. Se reagrupan siempre. Se reagrupan, claro. Y nosotros a los espacios populares, democráticos, revolucionarios, siempre nos costó. Miren, la Revolución de Mayo, Mariano Moreno, que era el jacobino, y efectivamente Saavedra el conservador, fueron una confluencia de factores que concurrieron, se unieron y triunfaron, y liquidaron 300 años de colonialismo. A los 7 meses a Mariano Moreno lo embarcaron, como él decía, este es un viaje funesto, y lo mataron en alta mar. Otros sectores que hace 6, 7, 8 meses atrás habían concurrido unidos. Y esa disputa luego continuó al interior de la logia Lautaro, vinieron nuevos jacobinos, vino San Martín, Alvear traicionó, en fin, quiero decir que es la propia historia nuestra que en definitiva se avanzó en el proyecto liberador, pero en definitiva no estuvo exenta de todas esas situaciones, hay que tenerlo siempre en cuenta. Sí, máximo en un momento como el actual, ¿no? Con problemas tan graves y desafíos tan serios que tenemos nosotros ante la remilitarización de la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina. Ellos confiaron durante 20 años en el soft power, en el poder blando, las ONGs, los medios de comunicación, etcétera. Pero ahora ya te mandan prácticamente a la flota naval. La 7ª parte de la flota naval de Estados Unidos está ahora en el Caribe. Sí, el portaaviones más grande del mundo está ahí para atacar unas lanchitas. Está claro que no está ahí por las lanchitas. Claro. Se proponen utilizarlo en un sentido mucho más peligroso contra Venezuela, fundamentalmente, ¿no? Ni siquiera, Juan Carlos, en la época de la crisis de los misiles en Cuba, mandaron tantos barcos de guerra al Caribe. Ni siquiera en ese momento. Para darnos cuenta que este es el marco en el cual hoy tenemos que hacer una política de reacción ante el imperialismo, ¿no? Así es. Está claro que hemos reflexionado, fundamentalmente ustedes, ¿no? Nosotros colaboramos un poco acerca de un hecho histórico muy importante y muy trascendente de las últimas décadas. Si les parece una reflexión final, antes de despedirnos, el streaming tiene esto de que los tiempos no son tan tiranos, lo manejamos nosotros. Entonces, todavía queda tiempo para una reflexión final a 20 años del ALCA, con esto que decía recién Juan Carlos, ¿no? La historia de las revoluciones, de los cambios profundos, tienen esto siempre, ¿no? La disputa interna, la necesidad de la unidad, obviamente que los contextos siempre son diferentes, pero al menos en las últimas décadas hay algo que siempre está, que es Estados Unidos tratando de manejar esta región de acuerdo a sus intereses. Sí, en un escenario geopolítico muy complicado para Estados Unidos, porque la declinación del poderío de los Estados Unidos a la arena internacional es un hecho ya insoslayable. Ya no es que se discute, ahora la misma corporación RAND publica informes hablando sobre los indicios que hablan de disminución del poderío relativo de Estados Unidos. Por ejemplo, no se entiende sino cómo Trump, ahora en la reunión que hubo en Corea del ASEAN, cuando se reúne con Xi Jinping y él publica sus comentarios, digamos, y dice, bueno, finalmente armamos el G2. Decir eso, armamos el G2, fue un patadón a todo el resto de los países europeos, Canadá, diciendo, toda Europa. Claro, acá los dos pesos pesados somos nosotros y China y punto. Y en ese contexto, ¿verdad? Argentina adquiere una relevancia particular, porque ellos están muy preocupados por la penetración de China en América Latina, en Argentina, y por el tema, ¿verdad?, del paso bioceánico, porque los gringos están siguiendo muy de cerca, ¿sabes qué?, el registro pluviométrico en la ciudad de Panamá y alrededores. Y resulta que cada vez llueve menos allá, alimenta menos la laguna, que a su vez alimenta el canal de Panamá, y si eso no se cambia, de repente el canal de Panamá no va a poder servir para pasar de un lado al otro. Entonces Argentina, que antes era la hermanita perdida fuera de cualquier debate geopolítico, hoy adquiere una centralidad impresionante, porque o pasan por acá o pasan por el Ártico, pero ahí está Putin,
Claro, que maneja, claro. maneja. No, y además está el tema del agua dulce de la Antártida, que es la reserva más grande del planeta, por lo tanto todo lo nuestro. Esperemos que esas grandes riquezas que nosotros tenemos no se transformen en una maldición, como le ocurrió a los países árabes, que tenían una riqueza fenomenal en el petróleo, en su subsuelo, para que puedan crecer con esa riqueza y se transformó en una maldición y en un escenario de guerra hace 50 años producto de esas enormes riquezas, ¿no? Por eso tenemos que defender lo nuestro, nuestra soberanía y la paz. Y la paz la mejor forma de defenderlo es luchar por la integración, o sea, por la idea de hacernos más fuertes, como lo imaginaron los fundadores de nuestras patrias americanas, hacernos más fuertes con una visión bien continentalista, ¿no? Yo termino con lo que creo que todos vamos a coincidir, homenajeando a los grandes protagonistas populares de ese momento, ¿no? Sí. A Chávez, a Lula, a Néstor, a Diego Maradona, en fin, a Fidel, que no vino, pero en definitiva jugó un gran papel, como siempre, como ariete de todo eso. Así que yo cerraría con un reconocimiento y un homenaje. Creo que alguno de ustedes habló de la memoria. Bueno, de eso se trata. Y yo una cosita brevísima también, agradecer a este esfuerzo enorme que está haciendo en toda América Latina la red de intelectuales y artistas en defensa de la humanidad. Me parece muy importante eso, es una creación de Fidel y de Chávez de hace más de 20 años y que tenemos que seguir alimentando, así que bueno, nada, ellos han sido siempre muy activos en la defensa, digamos, de los intereses de una América Latina unida frente al vecino que tenemos que va a estar ahí hasta el fin de los tiempos. La única manera de defendernos es si nos unimos y presentamos un frente común. Y gracias a ustedes por convocarnos. No, por favor, gracias por estar aquí. Un lujo, Atilio Borón y Juan Carlos Junio, no te creas. Evocando 20 años de No al Alca y mucho más que eso, porque nos fuimos hasta la Revolución de Mayo y también hacia el futuro. Así que todo ha sido, creo que muy productivo y muy interesante. Separamos y tenemos todavía un poquito más de No te creas.